Bueno, buenos días. Eh, Vamos a exponer mi persona, Laura Marcela Ceballos Arce. El punto 2 lo va a exponer mi compañero Wilmer Guevara Henao. El punto 3, que es el experimento, lo va a exponer mi compañera Yuri Caterina Gómez. Y finalmente, eh, Aldair López Ricardo. La ley de Arquímedes es un principio fundamental en la física que explica el fenómeno de flotación de los cuerpos en un fluido como el agua. Fue descubierta por Arquímedes en el siglo III a.C. y establece que un cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Esto explica por qué los objetos más densos que el agua se hunden, mientras que los menos densos flotan. La ley de Arquímedes es la clave en aplicaciones prácticas como la construcción naval y la determinación de las purezas de metales. Los objetivos para este ACA es verificar experimentalmente la ley de Arquímedes y entender su aplicación en la flotación de los cuerpos, determinar la relación entre el peso de un objeto sumergido en agua y el peso del agua desplazada por el objeto, conservar cómo varía la fuerza de flotación en función del volumen y la densidad del objeto, comprender el concepto de densidad y su relación con la flotación de los cuerpos. También analizar cómo influye la forma y el tamaño de un objeto y su capacidad de flotar en un líquido. Y por último, aplicar los conocimientos adquiridos para explicar fenómenos relacionados con la flotación en la vida cotidiana, como la navegación de barcos o la flotabilidad de los objetos en el agua. Dentro de nuestro plan de desarrollo en la materia de termodinámica y fluidos, empezamos con los sistemas termodinámicos, que son los sistemas que pueden ser abiertos, cerrados o aislados y se caracterizan por sus propiedades termodinámicas. Siendo la termodinámica una ciencia que estudia la energía, sus transformaciones y las relaciones entre estas y otras propiedades de la materia, podemos encontrar entre las propiedades la presión, el volumen y la temperatura. ¿Qué es la presión? Es una propiedad de la termodinámica que se define como la fuerza por unidad del área. El volumen es una propiedad termodinámica que se refiere al espacio ocupado por un sistema. Y la temperatura, que es una propiedad termodinámica que se relaciona con la energía cinética promedio de las moléculas de un sistema. Finalmente, siendo un proceso termodinámico, los que incluyen los cambios, las propiedades de un sistema, como los procesos isotérmicos, isobáricos, isocórico, adiabático y cíclico. Las ramas principales podemos encontrar como fluidos en reposo. Las propiedades de los fluidos siendo la densidad, presión, viscosidad, tensión y superficialidad. Podemos también encontrar el equilibrio hidrostático, siendo el principio de Pascal y la ley de Arquímedes. La flotabilidad, que son las condiciones para que un cuerpo flote, se sumerja o esté en equilibrio. En los fluidos de movimiento podemos encontrar la ecuación de continuidad, siendo la relación entre la velocidad, la densidad y el flujo de un fluido. Podemos también encontrar la ecuación de Bernoulli, que es el principio de conservación de la energía mecánica en un flujo fluido. La dinámica de los fluidos, siendo este el estudio del movimiento de los fluidos, incluyendo la viscosidad, la turbulencia y flujo laminar. Como introducción a la termodinámica, encontramos los sistemas termodinámicos abiertos, cerrados y aislados. Sus propiedades termodinámicas siendo la presión, el volumen, la temperatura, la entropía y la energía interna. Como procesos termodinámicos encontramos el isométrico, el isobárico, el isocórico, el adiabático y el ciclo.
En el módulo 4 encontramos el calor y la temperatura, siendo el calor la energía transferida entre dos sistemas debido a una diferencia de temperatura. La temperatura es la medida de la intensidad del calor relacionada con la energía cinética promedio de las moléculas. Y la escala de temperatura donde encontramos la Celsius, Kelvin, Fahrenheit y Rankine. En el módulo 5 encontramos las fases de las materias, donde vimos que sólido es una fase en forma y volumen definidos, alta densidad y moléculas con posiciones fijas. El líquido es una fase de una forma indefinida, volumen definido, alta densidad y moléculas con movimiento libre. El gaseoso o gas, siendo este una fase con forma y volumen indefinidos, baja densidad y moléculas con movimiento libre y colisiones frecuentes. Los cambios de fase, siendo estos la fusión, la solidificación, la vaporización, la condensación, sublimación y desublimación. En el módulo 6 encontramos las leyes de la termodinámica, siendo la primera ley la de la conservación de la energía. Esta nos habla de que la energía total de un sistema aislado permanece constante. La segunda ley nos habla de que establece la dirección de los procesos naturales y la existencia de la entropía. Y la tercera ley el sistema alcanza un estado de entropía mínima en el cero absoluto, menos 273.15 grados Celsius. Sus aplicaciones las podemos encontrar en los motores de combustión interna, la refrigeración y aire acondicionado, la generación de energía eléctrica, el diseño de aviones y barcos y procesos industriales. Este mapa conceptual es una representación simplificada de la termodinámica de fluidos para una comprensión más profunda de todos los módulos vistos en clase como material educativo especializado. A continuación sigue mi compañero Aldair, quien les va a explicar la infografía del punto 2. El tema que decidimos abordar es el principio de Arquímedes, principio de flotación. Descubierta por Arquímedes, quien fue llamado por el rey Irón II por un problema que había tenido por la creación de una corona hecha en oro, la cual había sido elaborada por Orfebre, la cual el rey sospechaba que había sido una parte del lingote había sido reemplazada por plata. Entonces el rey decide llamar a Arquímedes, el cual en ese momento era uno de los más famosos sabios y matemáticos de la época. Cuando Arquímedes llega, él supo, y le comentan del problema, él supo que tenía que calcular la densidad de la corona, pero no sabía cómo abordarla, ya que el rey no quería que la corona había quedado tan bonita que no quería que la corona fuera fundida. Entonces tenía que resolver el problema por medio de la no destrucción de la corona. Pensando un día en una tina, Arquímedes se percató que el agua subía cuando él se sumergía. Enseguida comenzó a asociar los conceptos Cuando él se sumergía, estaba desplazando una cantidad de agua que equivaldría a su volumen, al propio volumen del cuerpo. Entonces, si él sumergía la corona del rey y medía la cantidad de agua desplazada, podría conocer su volumen, lo que ayudaría a resolver el problema de saber si la corona estaba 100% hecha del lingote que había entregado el rey o estaban haciendo un plagio. Entonces él toma una pieza de plata del mismo peso de la corona y la otra de oro del mismo peso también de la corona. Llenó una vasija con agua hasta el tope. Introdujo la pieza de plata y midió la cantidad de agua que se salía o se derramaba de la vasija.
Después hizo lo mismo con la pieza de oro. De este modo determinó que el volumen equivalía a la plata y qué volumen equivalía al oro. Repitió la misma operación, pero esta vez lo hizo ya directamente con la corona que había fabricado orfebre. El volumen del agua que desplazó la corona se situó dentro de las medidas del volumen de la plata y del oro. Él ajusta los cálculos y determina que de forma exacta la cantidad de plata y oro que tenía la corona, y así demostró pues ante el rey que Ofebre le estaba haciendo la chanza, lo intentó engañar. ¿Cómo vemos, cómo podemos evidenciar este principio? Cuando lo aplicamos, cuando nos metemos en una piscina, cuando tiramos un objeto al agua. Si por lo menos el objeto es más pesado que el fluido, en este caso el agua, claramente iremos al fondo, nos hundiremos. Un ejemplo de lo contrario podría ser cuando una hoja cae de un árbol, cae sobre un río, sobre un lago, esta flotará porque su peso es menor que el fluido, en este caso pues el agua. La flotabilidad tiene segmentos. Tenemos la flotabilidad negativa, tenemos la flotabilidad neutra y la flotabilidad positiva. Ejemplos de esto: la flotabilidad positiva podría ser la de un barco, superficie, siempre tiene que estar encima del agua para no hundirse. La flotabilidad neutra se puede, la usan los buzos. Y la flotabilidad negativa para objetos muy pesados, por ejemplo como un ancla para detener un barco. Actualmente se puede evidenciar que la flotabilidad la podemos evidenciar en el día a día. La podemos ver en plataformas petrolíferas, en puentes flotantes, globos aerostáticos, porque no simplemente es en el agua. La flotabilidad también se puede ver en el aire. En este caso aplica, pero en el caso de las aeronaves, pues digamos que si se puede colocar de un término igual, no usaríamos agua, utilizaríamos aire caliente, que es lo que mantiene a flote estas aeronaves. También lo podemos evidenciar en animales que tienen órganos que están llenos de gas. Y pues ellos pueden controlar la flotabilidad a su juicio. En conclusión, la termodinámica proporciona un marco fundamental para comprender, para entender el comportamiento del sistema físico y químico, desde los motores de calor, procesos biológicos y eh, eh, como tal la flotabilidad de los barcos, la ingeniería de los barcos y toda esa cuestión. Han sido esenciales para el desarrollo de tecnologías y comprensión del universo que nos rodea. El principio de la flotabilidad de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido recibe un empuje hacia arriba, igual al peso del fluido que desaloja. Esto hace alusión a que cuando se expone un objeto en cualquier líquido, éste experimenta un empuje ascendente. Si la fuerza de flotación es mayor que el peso del objeto, éste sube a la superficie y flota. Si la fuerza de flotación es menor que el peso del objeto, éste se hunde. Como ejemplo, vemos que si depositamos plastilina sobre un recipiente con agua, se hunde. Pero si a esa misma masa de plastilina la moldeamos de otra manera, dejándole un volumen diferente, la plastilina flotará a pesar de que la plastilina tenga la misma masa. Y esto debido a la fuerza que ejerce la presión en la parte inferior del líquido, empujando el objeto hacia arriba, mientras que en la parte superior la fuerza que ejerce la presión apunta hacia abajo. Ejercicio explicativo al principio de Arquímedes, la flotabilidad. Tenemos una esfera de 0.3 metros de radio que flota en un recipiente con aceite. Si la esfera está sumergida hasta la mitad, calcular el peso de la misma. Analizamos el ejercicio y nos damos cuenta que la esfera se encuentra flotando.
Esto significa que la esfera ejerce un peso hacia abajo y el fluido, en este caso el aceite, hace el empuje hacia arriba. Para darle solución al ejercicio debemos tener en cuenta la fórmula, la cual nos dice que el empuje es igual a la densidad del líquido por el volumen sumergido por la gravedad. Al tener la densidad del líquido, en este caso el aceite, nos dice que es de 800 kilogramos sobre metros cúbicos. Procedemos a reemplazar los valores, lo cual nos queda empuje igual a 800 kilogramos sobre metros cúbicos por el volumen sumergido, que en el momento no lo tenemos, por la gravedad, que es 9,8. Debemos calcular el volumen de la esfera. Para hallar el volumen de la esfera, sabemos que la fórmula es 4 tercios de pi por radio al cubo. Reemplazamos los valores y nos queda 4 tercios de pi por 0,3 metros al cubo. Nos da un resultado de 0,113 metros al cubo. Teniendo el volumen de la esfera, lo dividimos en dos, ya que solo se encuentra sumergida la mitad de la esfera. Esto nos da un resultado de 0,0565 metros al cubo. Ya teniendo todos los valores, reemplazamos por completo la fórmula, la cual nos queda empuje igual a 800 kilogramos sobre metros cúbicos por 0,0565 metros cúbicos por 9,8. Esto nos da un valor de 442,96 newtons. Teniendo el empuje de la esfera, podemos decir que el peso de la misma es de 442,96, ya que el empuje es igual al peso. En conclusión, el peso de la esfera es de 442,96.